El programa es presentado por English Spot. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, 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 no, no. Oh, aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. ¿Cómo duerme esta noche Lilian con Leopoldo preso? Vamos con María Corina Machado rápidamente. María Corina, mi pregunta brevemente. ¿Estás lista para lo que pudiera venir con eso de la inmunidad parlamentaria? Además de los violines de fondo, ¿le parece descabellado lo presentado por Cabello? En una entrevista exclusiva que Leopoldo decidió concederme desde la prisión militar de Ramo Verde vía telefónica, abordamos muchos temas, pero también nos quedamos cortos. Llegan las noches, Leopoldo, en una cárcel, no debe ser nada fácil. Quiero preguntarte cómo pasan esos momentos de reflexión que tienes. ¿Tienes rabia? ¿Tienes coraje? ¿Tienes frustración? ¿Qué es lo que domina las noches de Leopoldo López en Ramo Verde? En este momento te están grabando, ¿te sientes atemorizado, Leopoldo? No, en esto. No. Está conmigo la diputada María Corina Machado, que la tuvimos esta semana, pero el día de hoy, después de lo que escuchamos, María Corina, bienvenida. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Sé que es un momento sumamente tenso y se va a poner más en esta entrevista y con las reacciones. Te quiero preguntar antes de todo, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora, cuando ya Leopoldo López ha sido sentenciado a 13 años de cárcel, estuvo en sus manos poder evitar eso? ¿En qué momento la conciencia no lo dejó dormir tranquilo o fue por miedo? Bueno, aquí el que produce, permítame, aquí el que produce el programa no es usted, aquí el que produce el programa no es usted, No, bueno, es un invitado al que yo le voy a hacer preguntas. Si quiere responderme las preguntas, perdóneme usted. Perdóneme usted, la media hora la tendrá, pero aquí el que produce el programa no es usted. Vamos a empezar claramente. Chico, porque tú te peleas así con Tarek Williams, eres un tipo simpático. Bueno. Bienvenido, Fernando de Rincón. No creo que esa sea una de sus cualidades. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Bueno, ahí hemos visto solo parte de lo que ha sido tu trabajo. Por supuesto, no se dedica solo a Venezuela, sino al tema latinoamericano. Pero los venezolanos han sentido tu compañía, tu solidaridad, de alguna manera estar pendiente de la denuncia constante de lo que ocurre en Venezuela. Anoche mismo hacías un programa que creo que aludía de forma directa a la crisis en Venezuela y la cantidad de mensajes en tu Twitter de compatriotas sintiéndose de alguna manera representados, como hay una voz que también habla por ellos, aún no teniendo ningún enlace desde el punto de vista de la nacionalidad ni de la sangre. Sí, quizás con los amores que te influyen ahí un poco para que nos acompañen. Es víctima de eso. Y lo agradecemos tanto. Del Quaminator venezolano. De la cual, no. Pero ¿cuál es? Es verdad que usted mete primero la escoba y ya se enrolla, entonces te pasa a la casa. Eso dice mi esposo, es veterinario y dice que bueno, Eso que dice. estoy bien atendida. Okay. Bienvenido, Fernando. Gracias por la Bienvenido. invitación. Esta dedicación permanente a Venezuela, ¿a qué obedece? A una obligación periodística. A ver, a veces hay una confusión, tú lo dijiste muy bien, o sea, me dedico a temas latinoamericanos, ¿no? He hecho cosas muy importantes en Guatemala, en temas de Bolivia, en temas de México, con los de Ayotzinapa, he estado Japón, en tierra, Irak, etcétera, Japón, en otros lugares. Creo que el tema de Venezuela, primero, es porque la noticia cambia cada 5 minutos. Es decir, hay una evolución tan acelerada de la noticia, con la declaración de Maduro, con la declaración de Cabello, con la respuesta de Almagro, con la reunión en la OEA, es decir, está cambiando constantemente. Periodísticamente estás obligado
a seguir esta noticia, ¿no? Y tiene un impacto regional, tiene un impacto internacional, porque los actores vienen de España, de Colombia, el Consejo Permanente de la OEA. Sí. Entonces, el impacto es mucho más grande, es mucho más global en ese sentido, ¿no? No es que sean los amores, no es que es mi obligación, ¿no? Ahora, un tema tan importante como el de Venezuela, un país latinoamericano que tiene crisis económica, crisis energética, desabasto, crisis de medicamentos, insumos en hospitales, tiene que ser atendido. Es decir, no voy a empezar a hablar de la misma situación en un país africano cuando lo tengo, y perdón por la comparación, no lo estoy diciendo, sino por la falta de recursos, no por otra cosa, cuando lo tengo en el continente, ¿no? Entonces, esa es la atención que hay que ponerle. Creo que cobra mayor relevancia el trabajo que hago. Pues me arriesgué mucho cuando estuve allá, pero lo hice igual en Japón, ¿no? Con la planta nuclear de Fukushima. Pero la censura que se ha establecido en Venezuela no le permite a los venezolanos saber del tema. Cuando entonces hay una ventana que le dedica, y que bueno, me apasionó, pero me apasionó como con cualquier otro país, como que cobra mayor relevancia. Cuando hablo de Ayotzinapa, por ejemplo, México tiene muchos canales de televisión. Sin embargo, el primero en llegar al basurero de Cocula con mis colegas de EFE fui yo. No cobró la misma relevancia, porque hay mayor difusión, hay apertura, por lo menos hay muchos más canales. Y ahí creo que entonces se concentra como un láser el trabajo que uno hace en Venezuela y cobra mayor relevancia. Creo que es mi interpretación, ¿no? Ahora, Fernando, cuando vas a Venezuela, vimos unas imágenes y unas fotografías de cuando fuiste al Táchira. Cuando vas a Venezuela y percibes la carencia de información que hay en el país, quienes hicimos periodismo en Venezuela, de alguna manera, siempre teníamos una identificación con la gente. La gente incluso siempre llegó a creer que uno tenía más información de la que decía la gente. Siempre. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Usted cree que este gobierno termina? ¿Usted cree que le han dado un golpe de Estado? Ahora, tú que no eres venezolano, entras a Venezuela y yo vi el recibimiento fue casi de héroe. Sí, es Cuando una cosa, llegaste es al impresionante, Táchira. impresionante. ¿Qué fue lo que pensaste desde el Y en punto de lechería vista de la también, en libertad de lechería, expresión, del ejercicio periodístico de los periodistas venezolanos? A mí me duele mucho la crítica que hay por parte del venezolano contra el periodista venezolano. Y ojo, estoy hablando del periodista venezolano, no el que trabaja para el canal oficial o que es un vocero del gobierno, ¿no? Estoy hablando del periodista. Lo critican mucho y son muy duros, pero ya arriesgas la vida como periodista, ¿entiendes? Es decir, el periodista debe tener un límite. ¿Hasta dónde tienes que llegar? La familia, la seguridad personal, la vida. De héroes están llenos los panteones, me lo decía mi padre, y es una realidad, hay que saber dónde parar. Y ellos como seres humanos, colegas nuestros, tienen que parar, ¿no? Han salido del país, ¿no? ¿Cuántos han salido del país? Aquí estoy sentado con ustedes, y hay muchos más que han salido del país. Debe haber un límite, y la gente debe entender que no es que el periodista no quiera ejercer, es que lo tienen con una pistola en la cabeza literalmente para poder ejercer periodismo. Entonces, esa crítica tan dura debería de ir un poco más allá en el contexto de que somos seres humanos. No vamos a morir porque no vale la pena. Dejas de aportar, dejas de trabajar. Es mejor mantenerlos con vida, aunque sea fuera del país, pero siguen trabajando. Y el ejemplo más claro es este, estamos aquí haciéndolo, ¿no? Pero es evidente, no puedes ejercer el periodismo sin arriesgarte. Siento que ayer, o fue la percepción también del público que te vio anoche, que deshiciste de alguna manera la efectividad de la Carta Interamericana Democrática. Totalmente. Al regreso de la pausa, para que por favor lo conversemos, porque no es que el venezolano esté pretendiendo que la OEA resuelva sus problemas, pero es importante, muy importante que esa presión internacional siga persistiendo. Sin embargo, hablemos de la Carta luego de publicidad. Ya volvemos. Ya venimos.